El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por una unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Para generar corriente eléctrica necesitamos que haya una circulación de electrones. Para ello necesitamos una fuerza, la cual es la fuerza automotriz. Su unidad son los volts. Esta fuerza la proporcionan los generadores de electricidad. La fuerza automotriz es la fuerza que obliga a los electrones a moverse dentro del generador y tiene por efecto producir una tensión eléctrica. Como veremos en el siguiente circuito, necesitamos un generador de electricidad, ya sea una pila, batería, un alternador y entre otros, para que genere una corriente eléctrica para nuestros dispositivos que serían el receptor de carga, sea una bombilla, un motor, una estufa y entre otros. El potencial eléctrico es un punto del espacio, es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electroestática que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. O sea, es el punto que se traslada la carga eléctrica positiva desde el infinito hasta dicho punto. Se representa como el voltaje, es igual a la energía potencial entre la carga eléctrica. La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conducto de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Es el trabajo necesario entre dos puntos para que la unidad de carga se pueda trasladar de un punto a otro. Si la energía que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su diferencia de potencia y a la carga que pone en movimiento. Tanto el potencial eléctrico como la diferencia de potencial se miden en voltios. Ahora agregaremos los prefijos más usados cuando se trata de múltiplos y submúltiplos del voltaje. Para la medición del voltaje se utiliza el voltímetro para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. ¿Cómo se mide el voltaje? Pues para medir el voltaje se usa un voltímetro que se instala de manera paralela a la fuente de energía para medir y cuantificar el potencial eléctrico. Si este se conecta en serie, la resistencia del circuito será infinita y no circulará la intensidad, pero no corre el riesgo de estropear el voltímetro, pero la medida será incorrecta. Es importante mencionar que para medir la intensidad de corriente se utiliza un instrumento llamado amperio y para la diferencia de potencial o voltajes se utiliza el voltímetro. La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. En la imagen de la derecha podemos observar el flujo de electrones circulando ordenadamente. Dirección de la corriente. Hay dos maneras de representar la dirección de la corriente eléctrica. Uno es en el sentido real. El sentido de la corriente eléctrica va de negativo a positivo, o sea, el flujo de electrones parte del polo negativo del generador y se dirige a través de las líneas de conducción hacia el polo positivo del generador. El segundo es el sentido convencional. El sentido de la corriente eléctrica va de positivo a negativo. Esto es así porque en los principios del descubrimiento de la electricidad se creía que este era el sentido real de la corriente. Posteriores descubrimientos descubrieron que los electrones con cargas negativas son realmente los que se mueven y su tendencia es ir hacia cargas de distinto signo, cargas positivas. Intensidad y densidad de la corriente. La intensidad de la corriente es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor por segundo. Esta se mide con el galvanómetro. Para una correcta medición, se debe colocar el galvanómetro en serie con el conductor eléctrico cuya intensidad se desee medir. Y la densidad de la corriente es la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. Se trata de una magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea I que atraviesa la sección transversal del conductor y el área S de la misma. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica?
El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Un galvanómetro es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Se trata de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Principio del funcionamiento del amperímetro. El amperímetro se basa en que la corriente eléctrica, al circular por un cable, forma un campo magnético, cuyo valor depende de la intensidad de la corriente. La fuerza de ese campo se puede detectar por la fuerza sobre un imán situado en ese campo. Si al imán se le acopla una aguja que se mueve sobre una escala cuando gira el imán, ya tenemos un aparato que detecta el peso de corriente, o sea, un galvanómetro. Y si lo calibramos con resistencias internas para que se mueva más o menos según la intensidad de corriente, tenemos un amperímetro. Ley de Ohm. La generación de una corriente eléctrica está ligada a dos condiciones. La primera es a la existencia de una fuerza propulsora, la cual denominaremos como fuerza electromotriz. Y segundo, a la existencia de un circuito conductor, el cual debe de ser cerrado, para que una los dos polos de la fuente de voltaje. La intensidad o la corriente depende de la magnitud de la fuerza electromotriz, llamada voltaje, como de la resistencia del circuito. Esta dependencia fue precisada por el físico George Simon Ohm, quien formuló la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que en un circuito eléctrico, entre más voltaje, más corriente; a menos voltaje, menos corriente; a más resistencia, menos corriente; y a menos resistencia, más corriente. Esta ley de Ohm permite conocer el voltaje de un elemento del circuito, conociendo la resistencia y la corriente que fluye a través de él, y se relacionan de la siguiente manera. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, si hacemos los despejes, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y para calcular la resistencia nos dice que nuestra resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Circuitos en serie y paralelo. Circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que en la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, como se puede referenciar en el diagrama. Un circuito en serie cumple con las siguientes condiciones basándonos en la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje total es la suma de todos los voltajes que tiene ese circuito. La corriente total es la misma corriente que circula en todo el circuito. Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en que las terminales de entrada de sus componentes están conectadas entre sí. Lo mismo ocurre con las terminales de salida, como se puede ver en el diagrama siguiente. Un circuito en paralelo cumple con las siguientes condiciones. Nuestro voltaje total va a ser el voltaje de la fuente que está alimentando nuestro circuito. La corriente total es la suma de cada corriente que tenemos ahí en nuestro circuito. Y la resistencia total es la suma inversa de todas las resistencias. Por lo tanto, nuestra resistencia total es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre 1 sobre R2, y así sucesivamente. Para poder entender los circuitos en serie y paralelo, hemos desarrollado un problema el cual vamos a resolver para calcular el voltaje, la resistencia total y la corriente que circulan por este circuito. Primero lo que hicimos fue que tomamos los valores de cada resistencia, como en el diagrama pasado se puede observar, y los vamos a empezar a separar. Hay que simplificar nuestro circuito mixto, por lo tanto siempre se toman las dos resistencias en paralelo que estén más alejadas de la fuente. En este caso es nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 3. Siguiendo la ley de Ohm, tenemos lo siguiente que nos da 120
ohms en resistencia 2,3. Para conocer la resistencia total, esto nos dice que la resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2,3, que son 100 ohms más 120 ohms es igual a 220 ohms. Y por lo tanto ya podemos conocer nuestra corriente total del circuito, que es nuestro voltaje de la fuente o nuestro voltaje total entre la resistencia. Esto es 5 volts entre 220 ohms, nos da 22.7 por 10 a la menos 3 amperes. Por lo tanto tenemos 227 miliamperes. Aquí obtuvimos la corriente total, vamos a calcular nuestro voltaje 1. La corriente total es la corriente que entra en la resistencia 1. Por lo tanto, nuestro voltaje 1 es la corriente 1 por la resistencia 1. Teniendo esta fórmula, tenemos un resultado de 2.72 volts. Como el voltaje total es la suma del voltaje 1 más el voltaje 2,3, tenemos la siguiente ecuación, que es voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2,3. Al sustituir el voltaje 2,3, tenemos que nos queda voltaje 2,3 es igual a voltaje total menos voltaje 1. Esto nos da 2.28 volts. Como la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo, nuestro voltaje 2 va a ser el mismo que el voltaje 3. Por tanto, ya conocemos nuestros valores de voltaje que tiene cada resistencia. En la resistencia 1 tenemos un voltaje de 2.72 volts. En la resistencia 2 tenemos un voltaje de 2.28 volts y en la resistencia 3 tenemos un voltaje de 2.28 volts. La suma del voltaje 1 más el voltaje 2,3 va a ser nuestro voltaje total, que es de 5 volts. Para conocer la corriente obteniendo ya los voltajes, la corriente 1 es el voltaje sobre la resistencia 1. Esto nos da 27.2 miliamperes. Nuestra corriente 2 es el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Esto nos da 11.4 miliamperes. Y nuestra corriente 3 es el voltaje 3 sobre la resistencia 3, que nos da 7.6 miliamperes. Por tanto, observamos que al desarrollar este ejercicio mixto, estamos cumpliendo con la ley de Ohm. Resistencias. Todo material ofrece cierta oposición al flujo de corriente, oposición que puede ser grande o pequeña. A esta oposición se le denomina resistencia. Las resistencias dependen de 4 aspectos. El primero es la longitud. Si comparamos dos conductores de igual material y sección, pero de diferente longitud, el de mayor longitud tiene mayor oposición al movimiento de los electrones, debido a que estos tienen un mayor camino que recorrer. El segundo es la sección. Al comparar dos conductores de igual material y longitud, pero de diferente sección, notamos que el de mayor sección existe un mayor número de electrones, por lo que circula una corriente más intensa. El tercero es la temperatura. Los cambios de temperatura influyen en los materiales. Tanto es así que la resistencia de los materiales puros aumenta con la temperatura. En cuarto y último tenemos el material. Los materiales tienen una propiedad que es la conductancia. Esta indica la facilidad con la que un material deja fluir la corriente. A mayor conductancia, mayor cantidad de corriente permitirá fluir. De aquí deriva la conductancia relativa. Esta indica la eficacia con que conduce la corriente en comparación con el cobre. Conductancia relativa. Es la inversa de la resistencia y se mide en siems. En la siguiente tabla se muestra la conductancia relativa de algunos materiales respecto al cobre. Coeficiente de resistividad. La resistividad es la resistencia que ofrece un conductor de 1 metro de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección a una temperatura de 20 grados centígrados. Esta indica el grado de resistencia que opone ese material al paso de corriente. Se mide en ohms, es decir, milímetros al cuadrado entre metros. Código de colores. El código de colores es un método estándar para saber el valor óhmico de los resistores. Este se divide en dos grupos. El primer grupo consiste de 3 o 4 bandas, de las cuales las primeras 2 o 3 indican el valor nominal del resistor y la última es el multiplicador para obtener la escala. El segundo grupo está compuesto por una sola banda
y es la tolerancia expresada como un porcentaje. La tolerancia es el rango o margen de error dentro del cual se encuentra el valor real de la misma. Inductancia. La inductancia se opone al cambio de flujo de corriente. El dispositivo que cumple eficazmente esta función es el inductor, que físicamente es una bobina que tiene numerosas espiras de alambre de cobre de un diámetro muy fino y con un forro aislante, arrollados en un tubo de baquelita. Esta se expresa en hernios, pero es más común usar los submúltiplos que son milihernios o microhernios. Existen dos tipos de inductores. En primer lugar, tenemos a los inductores fijos. A estos no se les puede variar su valor. Una vez que se han fabricado, su valor permanece constante. Estos inductores pueden tener un núcleo de aire o de hierro. En segundo lugar, tenemos a los inductores variables. Estos inductores se les puede variar el valor de inductancia en cierta escala. Están fabricados de manera que el núcleo se pueda mover dentro del devanado. Por lo tanto, la posición del núcleo determina el valor de la inductancia. Capacitancia. Así como la inductancia se opone ante cualquier cambio en la corriente, la capacitancia se opone ante cualquier cambio en el voltaje. El dispositivo que introduce la capacitancia a los circuitos es el capacitor o también llamado condensador. Este dispositivo, su función es almacenar energía en un campo electrostático para después liberarla. Un capacitor está formado por dos placas conductoras que son paralelas entre sí, separadas por una ligera capa de material aislante. Este material aislante se le conoce como material dieléctrico. Existen varios tipos de capacitores, como el capacitor electrolítico, el capacitor de poliéster, que también comúnmente se le menciona como capacitor de chicle, el capacitor cerámico, que se le conoce como capacitor de lenteja. Todos estos capacitores se expresan en faradios, y a continuación podemos ver su simbología. Nominalmente no se manejan faradios porque es una unidad muy alta, por lo tanto, regularmente los capacitores vienen en microfaradios o pifaradios. Un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Y un pifaradio es igual a 1 por 10 a la menos 12 faradios. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule, físico inglés nacido en 1818, el 24 de diciembre en Salford, Reino Unido. A diferencia de la ley de Ohm, que relaciona la corriente y la resistencia, también la relaciona con el tiempo y se expresa por medio de la fórmula que es Q es igual a I al cuadrado por R por T, donde se establece como la cantidad de calor que se genera en un conductor de resistencia cuando una corriente pasa a través de él por un espacio de tiempo. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Esto quiere decir que es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es vatio, o sea los watts. Efectos de calentamiento de la corriente eléctrica. La resistencia del conductor. Una mayor resistencia produce más calor. El tiempo que fluye la corriente, cuanto mayor es el tiempo, mayor es el calor producido. A mayor corriente, más generación de calor. ¿Dónde se aplica la ley de Joule? Normalmente la podemos encontrar en calentador de agua, una bombilla, un fusible, plancha eléctrica o una cocina, y entre otros más. Conclusiones. En este trabajo conocimos diferentes aspectos de voltaje o diferencia de potencial y de corriente eléctrica, así como su funcionamiento en circuitos eléctricos, sus unidades de medición, los prefijos de las unidades de medición, la manera en que se miden, de dónde surgen y su significado.
También aprendimos la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente en un circuito eléctrico, denominando la ley de Ohm. Otro punto importante fue que aprendimos sobre los circuitos en serie y paralelo, así también el comportamiento de la corriente, voltaje y resistencias en estos dos circuitos, por lo cual decidimos realizar un circuito mixto para calcular dichos valores de este y poder demostrar cómo se comporta este circuito con la ley de Ohm.